Muy buenos días, Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Habla el pastor Marvin García de la Asamblea Evangélica Salem en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y poderoso. En este día vamos a continuar nuestra segunda parte de nuestro estudio que habíamos iniciado el día de ayer. Hoy 19 de abril, pues queremos que esta segunda parte pueda ser completada con la ayuda del Espíritu Santo. Y esperamos en Cristo Jesús que este video pueda salir al aire y de aquellos hermanos también que puedan tener el privilegio de escucharlo y de compartirlo con sus amistades. Creo que sería de gran bendición para todos nosotros y para todos aquellos también que lo van a escuchar. Nuestro texto de base de la primera parte de este estudio se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9, en el cual nos centramos para este estudio. Y dice así de la siguiente manera: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Como habíamos dicho en la primera parte de este estudio, este texto se ha agarrado mucho para subajar a la mujer, y en este día quiero hablar en tres puntos. Quiero dejar en claro acerca de los términos que se utilizan para tachar o para subajar, y los términos en los cuales no se han entendido muy bien. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando acerca y exponiendo el tema pudor, el término pudor. ¿Qué es lo que significa? Porque recordemos que nuestro tema de este estudio es santidad y pudor. Es lo mismo. Eh, Muchas veces hemos confundido en las iglesias entre lo que es la santidad y el pudor. El problema también es que el pudor se ha dejado de practicar dentro del pueblo cristiano, porque ya la palabra pudor pues ya no encaja, debido a que el mundo ha influenciado nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros miembros, nuestros hijos, y ya la palabra pudor pues ya no tiene cabida, sino que ahora se ha reemplazado con la palabra santidad. En las iglesias que son llamadas legalistas, o las iglesias conservadoras, ellas son las que utilizan más este término. En las iglesias liberales no utilizan mucho este tema, por cuanto el Señor nos ha santificado. Pues en las iglesias, en ciertas iglesias liberales, lo del pudor, ellos pues no encaja dentro tampoco, porque perdón, eh, es algo distinto para ellos. Es decir, hay muchas cosas que se permiten dentro de la iglesia, entonces tampoco hay una diferencia entre el mundo y el cristiano. Entonces, la poca importancia que se le da a esta palabra ha sido bastante conflictiva dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, muy bien, cuando nosotros estamos estudiando más a profundidad este tema, entonces nosotros llegamos a comprender lo que el Señor quiere para nosotros y lo que la enseñanza bíblica nos quiere dar a cada uno de nosotros. Muy bien, en esta tarde, o en este día, perdón, quiero explicar en tres puntos. Primeramente quiero explicar la fase de lo que es el término santo, o santidad, o santificación, porque se ha escuchado muy seguido esa frase en el ámbito legalista o la iglesia conservadora: sed santos porque yo soy santo. Aparte de eso, hermanos, santifíquense, santifícate. Pero muchas veces las personas o los miembros no logran entender qué significa santifícate o santifíquense. No logran entender esa palabra, porque ¿qué significa eso? Para ellos, de tanto escucharlo, puede llegar a ser como santificarse es como orar,
como leer la Biblia o como ayunar. Y realmente la palabra santificación está en dos esferas. Y eso lo quiero explicar en dos etapas. Primeramente quiero dar las definiciones de la palabra santo, santificación. Y también quiero dar lo que se llama la definición teológica de la palabra santo, porque es importante tener en cuenta los estudios que se han hecho y que se han elaborado de estos teólogos, de estas personas que han estudiado este término que es conflictivo. Muy bien. En primer lugar, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esa palabra santo o santidad con el versículo que estamos leyendo? Le recomiendo que mire la primera parte del estudio para que usted entienda. Si usted mira esta segunda parte, pueda que usted no capte muy bien lo que yo esté diciendo y pueda que usted sienta que no vaya con el tema. Pero aquí la idea es que nosotros estamos tratando la forma de explicar este texto que es oscuro y difícil para aquellos que han aplicado este texto literalmente. Entonces, en esta parte de lo que habla que la mujer no debe de vestirse de una forma, la gente lo ha tomado como una prohibición, una restricción, un mandamiento que es completamente un poco errado, porque Pablo aquí no dice que la mujer no debe de arreglarse. Él no dice eso, él dice que sí se puede arreglar, pero que no sea exagerada. Muy sencillo. Y en segunda instancia es que Pablo en el verso 10, en el verso 10 dice, sino con buenas obras. Es decir que la importancia que debe de tener en el arreglo la mujer no debe de ser su apariencia, sino debe de ser que ella verdaderamente se ataville de esas obras. Es decir, que ella se centre más en lo que es ser una verdadera cristiana, una hija de Dios, y que no se centre en lo que se llama la vanidad del mundo, en su apariencia. Él no está diciendo que la mujer deje de ser una mujer femenina, que deje de ser lo que... No, él no está diciendo eso. Él dice que no sea el centro eso, sino que debe de ser, como dice el texto aquí, ¿verdad? Sino como con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que aquellas personas que creen que la mujer no debe vestir, no debe arreglarse, debe de andar así simplona, debe de abstenerse de tanta cosa, permítame decirle que esto va para los dos lados, es decir, para el hombre y para la mujer, porque la mujer podría decir, carambas, este versículo solamente es para mí, para el hombre, ¿dónde está? También el ser humano. Recordemos que este pasaje tiene un problema en particular que Pablo quería arreglar en la iglesia de Éfeso, correspondiente a las mujeres que estaban dejando o haciendo un problema muy fuerte, muy serio, en el cual Pablo invita a Timoteo y le dice que se quede allá porque él necesita que ponga las cosas en orden, porque habían maestros falsos que estaban enseñando una doctrina que no era la correcta. Entonces, por eso que es importante que nosotros entendamos. Las iglesias que son liberales posiblemente no llegarán a entender esto. ¿Por qué razón? Simplemente por un factor, porque desde ya ellos no le dan importancia a lo que se lleva por encima. Permítame decirle que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de hacer una distinción entre el mundo y Cristo. No podemos nosotros estar como el mundo. Recuerde que las modas, como yo lo voy a explicar más adelante, tiene también su inicio, su raíz en un movimiento, y esto es importante entenderlo. Y nosotros como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos, la Biblia nos manda que nosotros tengamos mucho cuidado. En primer lugar, el punto número 1, la declaración, las definiciones del término santidad, porque como se ha agarrado estos textos, ¿verdad? Y los otros textos que dicen, sed santo porque yo soy santo, santifíquense. El término santidad no se ha entendido muy bien. La santificación como que no se entiende muy bien. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que se llama la hermenéutica, la interpretación bíblica, nos damos cuenta de que cuando uno va a estudiar, hay ciertas palabras que uno debe de entender y aplicarlas en el contexto.
del texto bíblico. Y también debe de estudiarse el párrafo donde está encajada esa palabra. No debe de extraerse para poder nosotros entender mejor, porque si se extrae, entonces estamos haciendo agravio al texto. Una de las cosas es importante que siempre las mujeres, los pastores, y los ministros que toman estos textos, a veces nos cuesta explicarlo porque son muy dificultosos. No es fácil explicar, como dice el apóstol Pedro, en que hay cartas que el apóstol Pablo dejó que son muy difíciles y que aquellos que se creen doctores las tuercen. Entonces, hermanos, comenzamos con la primera definición de la palabra o el término santo. Dice que esta palabra, en primer lugar, si nosotros comenzamos a entender, santo viene de la raíz kad, que es kadosh, del hebreo, y que esto define que son hombres o mujeres distinguidos en una elevación ética y espiritual. Por ejemplo, si vamos a ir del lado secular, agarremos el diccionario de la Real Academia Española, significa perfecto, libre de toda culpa. Pero en el diccionario del mundo cristiano, es dicho de una persona de especial virtud y ejemplo. Vamos al diccionario teológico, dice que es uno de los atributos morales de Dios. Para muchos es limitado al campo moral y a la conducta. Es decir, que este término se ha limitado de una forma tan baja, es decir, que simplemente o meramente se aplica a lo que es a nosotros o algo al ser humano propio. Pero para que esto pueda definirse con más calidad o con más efectividad, el escritor Louis Berkhoff, él dice esto: la palabra hebrea kadash, traducido por ser santo, es derivado de la raíz kad, como lo acabo de explicar, y significa cortar o separar. No hay que pensar que la santidad es una cualidad ética o religiosa. Entienda esto, no hay que pensar que la santidad es una cualidad ética o religiosa. Mire qué importante lo que él dice. O que designa una posición o una relación entre Dios y una persona o un objeto. Es que meramente a veces nosotros lo reducimos a algo, a una actividad espiritual o a una relación que converge entre el hombre y Dios. Entonces, la santidad de Dios es uno de los atributos que caracteriza su trascendencia y es considerada como su perfección central y suprema. Mire que la diferencia en lo que él explica acerca de este término no tiene nada que ver con lo que a veces nosotros aplicamos, ¿verdad? Porque para nosotros, cuando decimos santifíquese, y aquellos miembros que han escuchado esta palabra, aquellos hermanos, santifíquese, santifíquese, usted lo que le quiere decir a la persona, y la persona que está recibiendo eso, lo que está recibiendo y oyendo es: ore más, ayune más, esté más a la iglesia, asista más a la iglesia, dé sus diezmos, sus ofrendas. Para ellos están escuchando eso, y muchas de las personas se sienten sofocadas porque a veces llegan a hacerlo de una forma que ellos tienen que buscar un grado de espiritualidad. Bueno, cuando nosotros tenemos esa parte que no llegamos a entender, nuestra tarea es donde entra allí para cada líder y para cada pastor. Es de poder explicar qué es lo que significa eso. Muy bien, ahora voy a explicar bíblicamente por qué es importante tomar en cuenta esto. Bíblicamente, la palabra santificación tiene bastantes definiciones, y las cuales nosotros las vamos a ver y las vamos a estudiar. En primer lugar, en el primer punto tenemos ser apartado para Dios. Santificado o una persona santa o santo es apartado, consagrado. Ser apartado presupone una separación de toda contaminación. El Padre santificó al Hijo, por ejemplo, en Juan 10:36. Cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, entonces comenzamos a entender muchas cosas de las que antes no entendíamos. Porque también el Hijo se santificó también a sí mismo. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 19.
Enseguida encontramos también la otra definición, que es la imputación de Cristo como nuestra santidad. Como nuestra santidad. Es decir, que Cristo fue hecho por nosotros a la vez justicia y santificación en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Entonces, esta santidad se va a obtener, recuerde bien, por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que el creyente es entonces considerado santo, uno, y justo a la misma vez, porque él está vestido de la santidad de Cristo. Entonces, cuando usted le dice al hermano, sea santo, santifíquese, ¿qué es lo que realmente usted le está diciendo? Cuando Cristo ya lo santificó a usted, cuando usted fue santificado y justificado por Cristo, cuando usted aceptó, ¿qué es lo que realmente el pastor o el ministro le quiere decir al hermano? Es interesante cuando nosotros tomamos en cuenta a veces los términos, los significados para poder entender. Muy bien, en tercer lugar, de la definición bíblica, el número 3 es la purificación de toda contaminación. Note esta parte. La purificación de toda contaminación no es que otra forma de separación del mundo. Es decir, que nosotros nos vamos a separar del mundo. No es que no estamos diciendo que usted se va a ir a una montaña, se va a alejar y de todo el mundo. No, se va a separar de lo que antes usted hacía parte. Si usted andaba ¿verdad? Con los amigotes o las amigas, haciendo y deshaciendo cosas, ahora usted se va a separar de eso, que lo va a manchar, que lo va mundanalizar. Entonces usted se va a apartar de lo que lo ensucia, porque usted ahora, desde que usted entienda esto, desde que nosotros aceptamos a Cristo, Cristo en su muerte y en esa obra expiatoria que él hizo, él perdonó nuestros pecados, y al resucitar él se sentó a la diestra del Padre para decirle al Padre: yo di mi vida por él y yo he lavado y limpiado sus pecados por medio de mi sangre. Note esta interesante parte. Usted, cuando acepta a Cristo, usted es santificado por Jesús en él, por medio de él, y presentado ante el Padre como santo y como justo. Usted no tiene que dudar de esto. Entonces, si usted es una persona santa, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Aquí es donde entra esta parte, la purificación de toda contaminación, ¿verdad? Pablo escribió así que: amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Es decir, que Dios nos separó, nos consagró para él. Ahora, es cierto que la palabra santo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se denomina para muchas cosas. Por ejemplo, decir los utensilios sagrados, los vasos santos, el templo santo. Y usted dirá, bueno, pues entonces, ¿qué? Simplemente significa que esos utensilios o ese templo ha sido consagrado para Dios. Y este término no solamente existe dentro del seno cristiano, sino que también ha existido desde mucho tiempo atrás para aquellos que han sido paganos, que adoraban divinidades. Ellos consagraban sus utensilios para, ¿verdad?, sus dioses. Y esto debemos de entenderlo muy bien. Algo que se declara santo es que ha sido apartado para tal uso, para tal tarea, para tal rol. Nosotros debemos entender la palabra santo. Entonces, cuando Jesucristo nos santifica, nosotros somos apartados del mundo, consagrados para Dios. Si somos consagrados para servir a Dios, no podemos usar nuestro cuerpo, nuestro templo, y profanarlo con el mundo, con las cosas del mundo, con las modas del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y en este texto yo estoy ahorita dando lo que es el significado del término santo, porque este texto es así que se ha agarrado de esa forma. Se le tacha a la mujer y se le dice: eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero también nosotros tenemos que tener ese entendimiento que viene del cielo para saber qué es lo que realmente dice estas escrituras. En cuarto lugar, esta definición de la palabra santo o santificación significa ser transformados conforme a la imagen de Cristo.
Entendamos que hay varios versículos que tratan de esta parte o de esta etapa de la santificación. Dice, para que o por qué en Jesucristo fuesen hechos, ¿qué? Santificados o santos, Romanos 8:29. Cuando nosotros comenzamos a entender estos términos, vamos a ir un poco más allá. Pero hay otra parte. El momento de la santificación, lo acabo de explicar, es donde está hecho en dos etapas. Pero esta santificación es un proceso. Es decir, la primera es puntual y la segunda es progresiva. La primera es donde Jesucristo nos presenta al Padre y nos declara santos, porque usted y yo somos santos, somos sus hijos santificados, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte que no se puede repetir. Una sola vez ocurre, porque Jesucristo nos declaró santo, nos santificó. La segunda es la progresiva, es donde nosotros verdaderamente tenemos la responsabilidad, es decir, la responsabilidad de ¿qué? De que nosotros conservemos esa santificación que el Señor nos dio. Es decir, mantener esa consagración para Dios. El proceso de la santificación, en cuanto al procedimiento de la santificación, dura toda una vida, ¿verdad? Ella depende de un grado más o menos avanzado. Nosotros nos abandonamos en Dios, nos separamos del pecado y está el crecimiento espiritual. Y también esto significa que hay una liberación del pecado. Pero cada uno de estos trae lo que se llama la santificación de Dios. Dios lo consagró a usted, lo apartó para servirle a Él. Y si lo apartó para servirle a Él, es menester que nosotros los líderes expliquemos a nuestros miembros quiénes son ellos, porque muchos de los cristianos todavía siguen creyendo que están perdidos, y todavía no han sido santificados cuando la palabra nos los dice que nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús. Ahora, la diferencia entre lo que nosotros vemos y lo que se hace que no podemos ver, es decir, lo que el Señor hace en nuestras vidas, es algo que se va a reflejar por dentro. Dios va a comenzar a limpiar y eso se va a reflejar. En la santificación progresiva entendemos que nosotros somos responsables. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De que nosotros verdaderamente nos abstengamos de las mundanalidades, nos abstengamos de cuánta cosa el mundo ofrezca y de los pecados que se cometen en nuestras ciudades o en nuestros países. Nosotros nos abstenemos de eso, nos cuidamos, nos alejamos. Y eso es algo progresivo, es decir, que nuestra santificación se va perfeccionando. Nosotros nos vamos perfeccionando, pero la primera, la puntual, está escrita en el cielo. Yo soy declarado santo. Y el resto, en el segundo proceso, es donde verdaderamente nosotros estamos en la responsabilidad de mantener. Es decir, lo explico brevemente. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los creó perfectos. La única cosa que ellos tenían que hacer era conservar esa perfección. Pero ellos pecaron. Y al ellos pecar, cortaron esa relación con Dios. Y ahí es donde entró el pecado. Ahora, nosotros, de la igual forma o de igual manera, si nosotros conservamos esa consagración, no va a ser cortada. Es por eso que debemos de entender y explicarle a nuestros miembros qué significa esto. Por eso que en materia de soteriología, es decir, la salvación, nosotros debemos de explicar ampliamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Hay gente que cree que porque aceptó a Cristo, ya, y eso no tiene importancia. Mucha gente no sabe lo que realmente ha pasado. Hay muchas etapas que hay muchas etapas que han ocurrido en lo que se llama
el pago por nosotros o lo que se llama verdad, lo que Jesucristo hizo, la redención por cada uno de nosotros. Hay gente que cree que eso no merece. Mire, note que en materia de soteriología, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, hubo una justificación, una regeneración, una santificación, una unión del creyente con Cristo, una redención, hubo el poder de la gracia, un plan divino, la unidad. Mire, son tantas cosas las que pasaron allí y tantos elementos que a veces nosotros dejamos de lado cuando se habla de nuestra salvación. A veces, por lo general, no se explica. Cuando nosotros decimos somos salvos, ¿qué contiene eso? Bueno, muchos cristianos no saben ni explicar qué es eso. Por eso es que es importante explicar cuál es el proceso. No es que fue algo así de la nada espontáneo. Hay muchos factores que están dentro de la salvación, de la redención, de la expiación, del perdón. Hay muchas cosas que están dentro de eso y muchas veces nosotros los líderes nos hace falta explicarle a nuestra congregación por qué ellos son salvos, qué ocurrió en ese momento que Cristo murió. Es algo de gran importancia esto para que nosotros a partir de ahí es que entendemos qué es el Evangelio. Si esto no se toma en cuenta, por eso los cristianos nunca entenderán la postura que ellos tienen en Cristo Jesús. Por eso que muchos cristianos dirán, bueno, yo soy un pobretón, yo soy un aquí, yo soy un allá, el diablo es un aquí, él me hace para aquí, me manda para allá como pelotita. No has entendido cuál es tu postura en Cristo Jesús. Tú no eres una cualquier cosa. Tú has sido consagrado, consagrada, apartado para Dios. Muy bien, entonces cuando nosotros entendemos esta parte, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que debemos de entender lo que significa la palabra santo. Cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, en la interpretación bíblica, nosotros debemos de entender que debemos de apartarnos de lo que nos contamina, porque Él es incontaminable. No hay nada que contamine a Dios, porque Él es ¿qué? Él es perfecto. Cuando dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial, está llamándole a usted a esa progresión. Por eso que en Apocalipsis encontramos el que esté santo, que se santifique más, el que esté consagrado, que se consagre más a Dios. Es lo que está diciendo. No es que, ¿verdad? Bueno, está consagrado, ya está, listo, ya no necesita. No, se necesita consagrar más porque nosotros somos seres relacionales que nos relacionamos con las personas del mundo, los que conocemos. Pero en esa relación están las influencias, en esa relación están las amistades, están esto y lo otro, y poco a poco se nos olvida nuestra postura y nos vamos a veces alejando, y por eso que tenemos que acercarnos. Muy bien, una vez explicado esto, vemos entonces el término santo versus el término pudor. En el comentario de la Biblia Plenitud encontramos que las mujeres deben mantener una actitud modesta, libre de vanidad y de expresión mundanas en todo momento, pero especialmente durante el culto público de adoración. En segundo lugar, el comentario Diario Vivir explica, al parecer, dice que algunas de las cristianas buscaban ganar respeto por parecer hermosas más que por parecerse a Cristo. Entonces, en el culto, hermanas, y voy a meter a los dos, porque sé que este texto es para las damas, para las mujeres, las jovencitas, adolescentes, damas, adultas, casadas o no. Este texto va allí y Pablo quiere explicar algo importante. En el culto, en la litúrgica, dice Pablo que las mujeres deben de vestirse pero con modestia y pudor, es decir, con respeto y con esa vergüenza de no querer enseñar las cosas. Es decir, una mujer no puede ir enseñando el busto cuando va al culto, no puede ir enseñando las piernas, no puede ir con un vestido muy tallado porque ella va a ser el centro de la atención. Y yo voy a explicar por qué más adelante.
todo esto tiene un inicio. Y la mujer cristiana, no estoy diciendo que debe de vestirse con vestidos largos, con vestidos grandotes, anchos, que sean ajustados a su cuerpo, pero que no sean tallados, es decir, que no sean que se le mire su figura, que no sea un vestido que usted provoque, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos hablando de esta situación, la palabra nos instruye a nosotros, ¿verdad? Que hay elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué razón? Porque el culto es para Dios. El culto es para Dios. Hemos tenido en diversos tiempos atrás donde no se explicaba esto. Simplemente se les decía a la mujer, no se vista así porque es pecado. Y es prohibido, en otras palabras, para ella en su mente. Pero entonces se necesita dar una explicación, ¿verdad? Una explicación para que ellas entiendan por qué no deben de vestir de esa forma. Y otras van a ir al extremo, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos estos textos, a los varones les encantan criticar, les encanta subajar a la mujer, y sobre todo hay iglesias que el que está al frente es un machista, y eso no debe de existir. Necesita un cambio, una transformación. Ahora, el varón debe de saber que su esposa debe de vestir con pudor. Que su esposa, si usted quiere que su esposa esté sexy, hágalo en su casa, en su hogar. En cierta ocasión hubo una vez una circunstancia, una situación que sucedió. Iba caminando una señora joven con su esposo. Y resulta que iba caminando y viene otro y le grita y le dice, ven para acá, eres para mí. Y le comenzó a decir cosas. El marido, que iba a la par, se enojó y le reclamó. Y este hombre le dice, bueno, entonces viste bien a tu mujer para que yo no la esté viendo. Porque ella iba enseñando todo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que nosotros tenemos que tener cuidado. El problema es que esta palabra, es decir, se ha perdido en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, ¿verdad? Ya no entienden estas palabras o ven esto como muy anticuado. ¿Por qué? Porque resulta de que las personas que a veces miran las cosas así, se dejan llevar por lo que el mundo hace, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo... y entonces nosotros ya no estamos viviendo bajo el régimen del Espíritu, sino que estamos viviendo lo que el mundo está diciendo. Si nosotros tenemos mucho cuidado, vamos a darnos cuenta de que entonces hay ciertas cosas que nosotros debemos de entender. Y también, ¿de dónde es que viene eso? ¿De dónde es que vienen estas cosas? Porque si nosotros no le damos importancia a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ni a la palabra, a las enseñanzas de la palabra de Dios, estamos mal. No estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender algo. Tenemos que entender de que las cosas de Dios son serias, y si Él nos manda a nosotros algo es porque así debe de ser. Ahora, note una cosa. Cuando nosotros hablamos de esta palabra pudor versus santo, como dije, no son la misma cosa. Santidad y pudor no es lo mismo. Aunque vayan entrelazados, aunque vayan casi de la mano, no es lo mismo. Porque estamos hablando de dos términos distintos, ¿verdad? Estamos hablando de dos términos distintos con respecto a esto. Y si nosotros no entendemos esta forma, entonces vamos a hacer error, vamos a cometer error, vamos a creer cosas que no son. Porque entonces nosotros vamos a estar enseñando algo que no es. Vamos a estar dañando las escrituras.
Y por eso que el apóstol Pablo nos explica a nosotros que debemos de tener mucho cuidado y también poner algo que debe ir con respecto a todo lo que se enseña la litúrgica en la iglesia. Muy bien, pasemos seguidamente, ya que hemos entablado lo que es la palabra santo, la palabra pudor, que no es lo mismo. Vamos a ir entonces con respecto a la moda. Este es el tercer punto que tocamos con respecto a la moda, porque es importante tocar esto. Ok, notemos bien que desde la túnica grecorromana hasta el vestido medieval unisexo, la vestimenta representativa de la época greco-romana en aquel entonces era la toga. Aquella misma también cubría la túnica. Pero esto fue cambiando poco a poco. Y esto fue evoluando. En el estudio de la moda, cuando nosotros entendemos la historia, es cierto que hay muchas cosas que son importantes y vamos a entender también la evolución de la moda. Pero antes se utilizaban túnicas. Antes solamente eran túnicas, tanto hombre como mujer. Lo que variaba o lo que distinguía era el color o la tela. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros hablamos de la evolución, llegó el momento dado que se hicieron unos calzoncillos largos para los hombres, que se llegó a llamar después pantalones, que de ahí también sale una historia que surge Pantaleón, ¿verdad? Una obra teatral, una comedia y un comediante, sobre todo el actor. Y eso era como ver a hoy en día los leggings que hay, solo que los leggings de hoy en día están mucho mejor producidos. Pero note bien esto, la vestimenta femenina comenzó a evoluar al fin del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Con qué? Con la revolución en 1789, esto empujó. Antes las mujeres se vestían honestamente bien y los hombres también. Claro que la moda iba a evoluar poco a poco, que se ajustara, que estuviera bien. Pero la mujer se cubría sus partes, se cubría. Y ahora, hoy, de esto ha surgido. Entendamos esto, señorita, dama, que esto surgió con estos tres movimientos. El movimiento de la izquierda, el movimiento católico y el movimiento protestante feminista. Estos movimientos que, ¿verdad? Rompieron con todo porque miraban que la mujer era, ¿verdad?, sometida, subajada. Ellos, estas personalidades, perdón, se rebelaron en contra y son uno de los textos en los cuales ellos critican que tienen, y no solamente varios textos en los cuales se les hace ver que la mujer está como muy sometida al hombre, muy pisoteada. He ahí el problema de la interpretación. Y en varias iglesias tenemos este problema. Que la mujer, como dice en este texto seguido, la mujer tiene que callar, no puede decir, la mujer aquí, la mujer allá. Pero cuando yo expliqué en la primera parte del texto, del bosquejo de este texto bíblico, yo dije que me iba a centrar solo en el verso 9 y 10. Porque hay otros elementos más. Es cierto que en la exégesis debemos de tocar todo, pero yo me centro en porque quiero explicarlo concretamente, quiero tomar el tiempo para que la persona se entienda. En las otras partes, por ejemplo, en el verso 11, la mujer aprenda, es una prohibición a enseñar. Note bien. Después le prohíbe que la mujer ejerza dominio sobre el marido. Después, entonces todo esto viene a traer un conflicto mismo dentro de la iglesia. Son textos que no se explican porque causa división. ¿Y qué es lo que hacen muchas personas a veces? Que solo lo repiten, no lo explican. No se hace esto porque la Biblia lo dice. No estás diciendo nada, amado hermano, ministro, no dices nada con repetir. Tú tienes que estudiar, tienes que profundizarte para poder explicarlo. Entonces, note que esta parte, estos movimientos, ¿verdad? En 1910, en Estados Unidos, el término cubre dos ideas dominantes. En principio es la emancipación de la mujer como ser humano y el segundo es como ser sexual. En la definición de la moda, del hábito, de lo que se usa, la idea principal es que la mujer se sienta sexy.
Cuando se dice que se sienta bien con sí misma, la idea principal detrás, la primordial, es que la mujer se sienta sexy. Ahora, una mujer que llega a la iglesia no es el lugar, que usted dirá mismo, las mujeres y las damas dirán, bueno, en la iglesia no podré llegar y sentirme sexy. A usted no tiene que llegar con esa perspectiva, tengo que sentirme sexy cuando yo vaya a la iglesia. Usted va a adorar a Dios. Usted va a... El centro de nuestra adoración, el punto céntrico es Cristo, no lo que usted sienta. No es que usted se siente sensual, porque esa es la idea principal de lo que la persona dice, que se sienta sexy, y eso contrae la sensualidad. Una mujer que está bien tallada se va a sentir sexy, los hombres las van a mirar y ella se va a sentir bien, y hasta ahí viene soltándose la sensualidad poco a poco. Ya no es algo de Dios, eso es algo del mundo, algo que no es correcto. Entonces la mujer comienza a quitarse un poco de tela, va subiéndose otro poco más, aquí y allá. El problema a veces de la discusión en estas iglesias conservadoras o legalistas, voy a decirlo así, claramente legalistas, es que la mujer no debe de vestirse provocativa, pero permítame. El apóstol Pablo dice aquí que se arregle, que se ponga hermosa, que se ponga bien, pero que usted no exagere. No con peinados estontosos, con oro y con... No le está diciendo que no, le está diciendo que no exagere. Cuando uno estudia la gramática y comienza a entender los conectores, por eso que eso es importante, entonces uno se da cuenta. Ahora, atención, Pablo no dice que entonces usted va a agarrar en una estampida y va a salir y va a decir, ahora sí, me siento liberada. Usted está yendo al otro extremo. No, usted tiene que sentirse normal, bien, ok, se va a arreglar. Las que están casadas se van a poner hermosas para sus maridos, para sus esposos, pero no provocativa. Es decir, para los demás, que su esposo la vea a usted hermosa, que él vea que de verdad esta es una mujer que sí, que no cause conflictos, que cuando van por la calle el marido tiene que estar ahí alegando con el otro, hey, ¿por qué estás mirando? Ese es un problema serio. Ahora, entre el pantalón y el vestido, ¿cuál es la diferencia? Si antes el hombre y la mujer usaban túnicas, perdón, sería raro que hoy en día los hombres comiencen a usar túnicas, estaríamos atrasados. Estaríamos diciendo, bueno, si usted, mujer, comienza a ver a sus hijos, a su esposo que comienza a usar túnica, usted va a decir, hay un problema, lo llevan de alguien, no sé, se está volviendo gay, ¿qué pasó? Entonces, una cuestión de evolución de moda cambia todo. En estos movimientos, ellos, por ejemplo, el costurero Christian Dior y el Chanel, ellos ayudaron a empujar para que todo se rompiera con, ¿verdad? Lo de antes. Y entonces la mujer ahora pudiese vestir. Y recuerde que en el movimiento feminista es igualdad. Igualdad. Aquí hay un problema. El problema no es tanto la igualdad, el problema no es tanto, pero hay un rol en la mujer que Dios dejó estipulado y hay un rol en el hombre que Dios dejó estipulado. Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar por cuanto en la creación corresponde, él fue el primero creado. Y la mujer fue sacada de la costilla del varón. Es decir, que esto juega un gran papel. Pero no significa que porque el hombre es la cabeza del hogar, no significa que él es el que, ¿verdad?, le va a decir a todo el mundo, bueno, ustedes las mujeres son aquí. No, ese fue el problema que causó cuando el pecado entró al mundo. Antes no era así. Dios le ordenó a Adán y Eva que produjeran, que se fructificaran, que trabajaran, que subyugaran y juzgaran. A los dos se les dio ese mandamiento. Los dos tenían ese privilegio. Ahora, el hombre está llamado a amar a su mujer y la mujer a respetar a su marido. Es lo mismo, es el mismo término. Cuando una mujer respeta a su marido es porque lo ama. Y cuando un hombre ama a su esposa, la respeta. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. La única diferencia son los términos que juegan allí para poder entender que tanto ambos tienen que amarse. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación del pantalón en la iglesia, que aquí, que allá,
Si ambos usaban túnica, hoy tenemos pantalón para hombre y para mujer, ¿verdad? La única diferencia es que el pantalón de la mujer es bien apretado, pero usted dirá, no, claro que no. Ahora ya hay pantalones apretados para los hombres. Entonces estamos evolucionando en una moda, pero note bien, nosotros los cristianos debemos de vestirnos sanos, no debemos de vestirnos apretados para que se nos miren las piernas de Garza o que se nos miren las piernas de un Hulk Hogan. Nada de eso. Nosotros no debemos de estar haciendo eso porque permítame decirle también, dentro de los varones hay muchos varones que son muy vanidosos, que les gusta mostrar el pecho, el cuerpo y que las mujeres lo miren. Eso existe, es una realidad. También dentro de las mujeres existe y eso es a todos los días lo vemos. Pero un cristiano, mi querido hermano, usted que se cree Hulk Hogan, que tiene buen cuerpo, que va al gimnasio, usted no tiene que estar vistiendo camisitas para que las hermanas lo vean, ¿verdad? Y la hermanita que tiene su esposo barrigoncito mira al otro y dice, ay, cómo quisiera. Usted está provocando también. Entonces hay que tener cuidado. Por eso que dije que esto va para las dos partes, ¿verdad? Entonces, tanto la hermana como ahora como vemos que la moda es difícil manejarla porque ahora es mundial, nosotros como cristianos tenemos que vestir, ¿verdad? De una forma, póngale el término clásico, vístase clásico, vístase bien, no se vista provocativo, no se vista de una forma que no debe de ser. Hermana, usted también, si usted usa pantalones, no se ponga pantalones que usted necesite echarse un bote de aceite para que le entren. Eso no está bien. Usted está entonces provocando. La Biblia nos enseña a nosotros que eso no debe de ser. Es decir, nuestra apariencia, cuídese, está bien. Vístase bien, siéntase bien, póngase bonita, hermoso usted también, pero que eso no sea el punto principal, porque ya somos cristianos. Este templo es morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por eso que aquí, en esta filosofía del protagonista, el filósofo de Locke, que es uno de los protagonistas de este movimiento, la sumisión de la mujer se apoya sobre los textos bíblicos del apóstol Pablo a los Corintios en 1706. El único problema que yo veo aquí, mis queridos hermanos, es la interpretación y la explicación. La mala interpretación que se le da. Si usted toma un texto literal y lo aplica a la iglesia sin que usted tomar el tiempo de estudiarlo. Amado hermano, pastor, líder, no seamos haraganes. Estudiemos antes de enseñar. Pidámosle al Espíritu Santo. No seamos haraganes, perezosos. En estudiar las escrituras, nosotros hemos sido llamados a instruir, a enseñar, no a imponer, no a repetir como loros, porque eso no es un ministerio. Entonces, nosotros debemos verdaderamente estar capacitados para enseñar. Si usted nota que no está capacitado y le falta, busque una escuela bíblica, una escuela que usted vea que sí es buena, que usted va a aprender. Aprofundícese en las escrituras, porque es importante. Por eso, de tantos movimientos que hemos visto, han surgido del seno cristiano. Amén, así es. Por ejemplo, el nazismo nació en el seno cristiano del protestantismo. La mayoría de las iglesias bautistas, los cristianos, los grandes teólogos, ayudaron a que eso se levantara. Si usted no lo sabía, lea la historia. Es importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, el movimiento feminista también se levantó dentro del seno cristiano, en lo secular. Lo primero fue en el seno católico, luego en el seno el protestantismo y en el secular que ya se formó y todo se hizo de un solo. Pero note bien. La pregunta es, ¿nosotros estamos siguiendo a quién? ¿A Cristo o al mundo? Ahora, la solución importante para aquellas que se ponen, yo les aconsejo a las hermanas, a las jovencitas, no se pongan pantalones para ustedes enseñar su cuerpo, para enseñar sus piernas, para enseñar sus nalgas. No hagan eso, porque ustedes están careciendo de pudor. Jovencitas, no enseñen el busto. Hermanas también, hermanas cristianas, no se pongan un vestido, porque bueno, ahora ya no se puede usar pantalón, vamos a poner vestido. Hay vestidos también que son bien tallados, que tienen una gran rajadura. Y que cuando usted marca el paso,
pues marca todo. Entonces, note bien, mi querida hermana, hermano y jovencita que me escuchan, usted debe de entender las escrituras, las enseñanzas. No les dice a ustedes que no se deben de poner bellas, pero ustedes deben de tener pudor, porque el apóstol Pablo dice con pudor y modestia. Es lo que estamos tratando de explicar. En el mundo la palabra pudor ya no existe. Y usted dirá, claro que no, ya no existe. Porque si usted ve a diario, hay muchachas, mujeres, jovencitas, damas ya adultas. Usted las va a ver con sus vestidos o con su forma de vestir. Usted va a decir, pero caramba, ¿y esto? Y a veces somos muy rápidos para criticar. Qué descarada, qué descarado. Somos muy rápidos. Pero fíjese bien que muchas de ellas no tuvo un padre o una madre que les enseñase lo que es pudor. Y lamentablemente dentro de la iglesia, y mayormente dentro de la iglesia liberal, no se enseña el pudor. Porque, Dios ve el corazón. No, Dios ve el corazón, pero este es un cuerpo que debemos de representar a Cristo. Si no representamos a Cristo en nuestra forma de vestir también, y no lo agarre como una doctrina, es una enseñanza. El pudor va a ayudar a que usted la respeten. El pudor va a ayudar a que también usted se vea diferente al mundo. Jóvenes que, ¿verdad?, creen que su cuerpo es un papel o un muro para poner cosas. Por favor, entiendan, si a usted le gustaba antes hacerse, ¿verdad?, imágenes aquí, su cabeza no es un papel para hacerse dibujos. Su piel, su cuerpo no es un papel. Si usted tiene ganas de ver un dibujo, agarre un papel y dibújelo. Guárdeselo en la bolsa, si le gusta tanto. Pero su cuerpo no es para que eso es una especie de rebeldía. Y eso surge mucho en la adolescencia, cuando están en busca de la identidad y no saben qué hacer, se van a refugiar en tatuajes, en piercings, en aquí, en allá y tanta cosa. Amados hermanos, les amo en el amor de Cristo y yo quiero que entendamos esto. Si las modas dicen qué hacer y qué dictar y nosotros los cristianos decimos amén, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día es muy difícil encontrar pantalones que sean sueltos para las mujeres, todos están tallados. Recomendado es que, como yo estudié diseñador de moda, yo recomiendo a todas las jóvenes, a las jovencitas, a las damas, que se pongan un blazer largo para cubrirse atrás. Importante eso. Porque usted ya que ha entendido que las escrituras nos enseñan que la mujer debe de tener pudor, esta es la gran diferencia que quería explicar yo en este texto. El pudor y la santidad que se ha confundido tachando a la mujer, diciendo acá, es importante entender. Cuando nosotros nos queremos santificar, cuando usted le dice al hermano, a la hermana, pastor, ministro, y cuando usted le dice a sus miembros, santifíquense, mejor díganle, apártense de lo que los contamina, apártense del pecado, apártense de la fornicación, dígalo claro, háblelo claro, no repita como un loro, dígalo, apártese de esto, apártese de lo otro. Si la persona no entiende el término fornicación ni adulterio, explíqueselo, dígale apártese de eso y explíquele por qué debe de apartarse. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, pudor versus la palabra santo es lo mismo. No lo es, pero también va de la mano. ¿Por qué razón? Porque un hombre y una mujer declarado santos, consagrado, apartado para Dios, debe de tener pudor en cómo hablar, vestir, comportarse. En esas facetas es importante. Esto engloba toda nuestra personalidad. Por eso que usted va a ver personas que cambian de la noche a la mañana. Hay personas que no lo van a hacer. Hay personas que el trato de Dios es progresivo. Y nosotros no debemos de influir ahí en ese asunto, sino nosotros que somos líderes hemos sido llamados a enseñar, a instruir y a guiar, a corregir ciertas cosas con amor. Con amor. Amén. Así es de que, mis queridos hermanos, en esta tarde, espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Si usted tiene algún comentario, póngalo en mi página Facebook, póngalo en la página YouTube de la Asamblea Evangélica Salem.
Si usted tiene mi número de teléfono, llámeme. Importante que si usted tiene algunas preguntas o dudas o alguna sugerencia, hágalo, porque así nosotros podremos aprender mutuamente. Que el Señor me lo bendiga, mis queridos hermanos, y una vez más acuérdese que es importante tener pudor, porque hemos sido consagrados para servir a Dios. Dios me lo bendiga.